Esta semana es la semana de las cuentas y de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y claro, queremos saber dónde va el dinero de los contribuyentes, y para ello nos hemos traído, pues yo creo que a la persona que más nos puede alumbrar sobre esta cuestión, que es el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, consejero, ¿tenemos presupuestos o no tenemos presupuestos? Porque estamos oyendo muchas semanas sobre algo que se llama techo de gasto, que nos tiene que explicar, y sobre unos presupuestos que parece que no sé si han llegado. Hombre, sí, tenemos. Afortunadamente, el martes pasado la Asamblea Regional aprobó el presupuesto de la región para 2016, después de 3 meses y medio de tramitación, 3 meses y medio desde que el Consejo de Gobierno precisamente aprobó el techo de gasto. O sea, es una tramitación larguísima, más que nunca, pero sí, tenemos presupuesto. Tenemos presupuesto. Nos acompaña también un periodista que además es politólogo, José Rocamora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir, porque además creo que este tema te interesa especialmente, ¿no? Bueno, como todos. Y nos acompaña también Consuelo Rosauro, que ella es empresaria del sector de la consultoría medioambiental. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches. Bueno, Consuelo, yo creo que esto os afecta a las empresas mucho, en la inversión que va a haber. Bueno, ¿Qué has oído? ¿Qué temas te inquietan respecto a la cuestión presupuestaria? Mucho, no creo que nos afecta demasiado. Creo que el que la comunidad autónoma tenga unos presupuestos holgados beneficia a las empresas en cuanto a que, bueno, pues puede haber quizá una ventaja fiscal para nosotras, o puede haber una serie de incentivos a nivel de subvenciones o de otro tipo de cuestiones que pueden beneficiar mucho al empresariado y al tejido empresarial de Murcia. Creo que es importante. Hablaremos de eso y de muchas más cuestiones relativas a las cuentas públicas, y empezamos este primer bloque pidiendo al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas que nos explique un poco qué es esto del techo de gasto, que muchas veces se da por sabido y no todo el mundo lo tiene claro. Un techo de gasto que se establece en 4.100 millones de euros, que son cifras que hay veces que es difícil imaginar o cuantificar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, consejero, ¿qué es el techo de gasto? Bueno, pues a partir de 2012, cuando se publicó la Ley Orgánica de Estabilidad, en el comienzo de la legislatura de Rajoy, el Gobierno de España estableció para todas las administraciones públicas que antes de confeccionar el presupuesto tenían que aprobar el techo de gasto. El techo de gasto es decir, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus recursos? ¿No? Primero dime cuáles son tus recursos, y cuando quede claro eso, aprobamos eso, y a partir de ahí decides en qué te lo vas a gastar. Es una cosa muy lógica. Si no se hiciera esto previamente, pues lógicamente no habría un control sobre qué van a hacer los políticos con el dinero regional, ¿no? Entonces, primero vamos a decir qué recursos tenemos, y a partir de ahí decidimos las políticas. Bueno, en lo que pasó y se hizo tan famoso el término del techo de gasto, lo que pasó al final del año pasado, en esos meses de octubre, es que el Consejo de Gobierno aprobó un techo de gasto de 4.100 millones de euros, lo llevó a la Asamblea para que lo aprobara la Asamblea y por lo tanto empezar toda la tramitación presupuestaria, pero la Asamblea no lo aprobó. No lo aprobó una vez, o avisó que no lo iba a aprobar, lo llevamos otra vez, no lo aprobó, y claro, no podíamos dar la siguiente fase de empezar a realizar el presupuesto y aprobar el presupuesto. Y bueno, sucedió lo que mucha gente sabe, y es que hubo un dictamen del Consejo Jurídico de la región de Murcia que obligó al Gobierno y a la Asamblea a ponerse de acuerdo y que el presupuesto se introdujera forzadamente, aunque no se había aprobado el techo de gasto. Por lo tanto, a tu pregunta, Javier, el techo de gasto es los recursos con los que cuenta la región a partir de los impuestos, de las tasas, de los cánones, los recursos que tenemos para hacer las políticas de gasto. Y en el caso de la región de Murcia, como tú has dicho, son 4.100 millones de euros para el año 2016. Es decir, estamos hablando de la estimación de los ingresos, y es tan sencillo como establecer un límite. Efectivamente. Los partidos de la oposición nos pedían que ese techo de gasto debía ser más alto. Unos decían 300 millones más, otros decían 600 millones más, otros decían 800 millones más, y nosotros le decíamos que esta era la realidad. Estos son cálculos técnicos y son la realidad, no estamos escatimando de ninguna manera. Era el dinero que teníamos y no tenemos más.
Bueno, y en aquellos meses de la nueva aprobación del techo de gasto, Pepe Rocamora, José Rocamora, ¿cómo viviste como periodista esta situación que era inédita, no? Bueno, yo y toda la ciudadanía. El techo de gasto es un supuesto de decir, tanto dinero vamos a recaudar por la vía de impuestos, que luego hay que ver si eso corresponde a la realidad o no, porque depende en buena medida de la actividad económica, y nos lo vamos a gastar en esto, y los gastos, en cambio, sí que suelen ser más precisos que los ingresos, porque ahí hay una buena parte del presupuesto. Hablamos mucho del margen de maniobra, que si un gobierno va a hacer esto o lo otro, pero 8 o 9 de cada 10 euros están prácticamente comprometidos. ¿Y por qué están comprometidos? Pues porque los hospitales están funcionando las 24 horas del día, y hay que pagar la luz, y hay que pagar el agua, y hay que pagar a los médicos y al resto del personal sanitario, y eso es un gasto fijo. Ahí no hay... Lo mismo podemos decir con los colegios, podemos decir con las pensiones, bueno, con todo lo que en definitiva tiene que ver con el Estado y con los servicios públicos. Con lo cual el margen de maniobra es relativamente pequeño. Lo único que puede cambiar es si hay más o menos gasto en relación, por ejemplo, a determinadas políticas sociales, por ejemplo, el subsidio de desempleo, y si hay más o menos ingresos, dependiendo, por ejemplo, si hay más o menos actividad económica. Y entonces ahí es donde se produce, digamos, el margen de maniobra. Bueno, pues en eso es en el escenario en el que nos movemos. A tu criterio, ¿el techo de gasto está establecido con un cierto realismo o hay que decirle al consejero que habría que bajarlo? Ni bajarlo ni subirlo, quiero decir, eso es una cuestión muy difícil de establecer, realista o no realista, en fin, no sabría qué decir, pero dudo que hubiera alguien que lo pudiera decir, digamos, con un mínimo de certeza si eso es realista o no. Quiero decir, a los poderes públicos se les pide, con todos los medios técnicos que tienen y todos los medios materiales, que más o menos lo ajusten para desarrollar unas políticas, pero decir que si es un 10% por arriba o por abajo, tradicionalmente se presupuesta siempre por arriba, para ajustarse luego a los ajustes a que haya lugar. Pero... Sin embargo, los partidos de la oposición querían elevar más el techo de gasto. ¿Qué opinión tienes sobre eso, Consuelo? ¿Eran realistas o se prevé que haya más ingresos y por tanto debería haber habido un mayor techo? Hombre, yo creo que la inestabilidad política afecta al desarrollo económico y, lógicamente, afecta pues al crecimiento económico. Y ahora mismo la situación de inestabilidad que había en ese momento en la región y que todavía sigue habiendo, incluso a nivel nacional mucho más todavía, creo que está un poco dificultando ese desarrollo económico, porque el empresario tiene miedo o siente un poco de miedo, no miedo, sino que quizás sentimos que estamos un poco pues a la espera de a ver qué es lo que va a pasar. Y yo creo que esa incertidumbre para el empresario no es buena. Bueno, tenemos que recordar que la interrupción de esa aprobación del techo de gasto se debió a la situación que había en el caso de Torre Pacheco, a la alcaldesa de Torre Pacheco. Y bueno, ¿cómo vive un gobierno que un tema local de un municipio concreto afecte al gobierno autonómico de toda la región? Pues lo vive mal, porque realmente son temas que no tienen nada que ver y además no se percibe, yo por lo menos no percibo bien que se castigue en general a la ciudadanía por un tema muy puntual de un municipio y muy opinable, porque no hay esa decisión, esa sentencia de los partidos de la oposición sobre aquel tema de Torre Pacheco. Vamos, ellos estaban ya sentenciando algo que no está sentenciado de ninguna manera. Y vamos a ver, a partir de, durante todo este periodo, he hecho 3 meses y medio de tramitación, se han ido poniendo sucesivos palos en las ruedas de la tramitación del presupuesto, no se estaba perjudicando al gobierno de la región, al gobierno del Partido Popular, se estaba haciendo un flaco favor a los ciudadanos, al desarrollo de la región, a nuestro crecimiento, a la conformación de nuevos empleos, etcétera. El presupuesto da muchas claves del desarrollo de la región. El que no se haya aprobado en el mes de diciembre, como todos los años, sino en el mes de enero, nos hace perder tiempo, porque primero hay que confeccionar el presupuesto y después hay que ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha no es fácil. Muchas de las políticas de las que ahora podemos hablar, son políticas que requieren una gran
preparación, coordinación para su puesta en marcha y para que sean eficientes. No se pretende gastar por gastar, se pretende hacer determinadas políticas en el ámbito de las industrias agroalimentarias para conseguir que éstas exporten más y creen más empleo. Eso requiere su trabajo. Y entonces este retraso tan importante no es bueno para nadie. Creo que Por lo tanto lo veo mal. Aquello fue una tardanza que no tenía ningún sentido y no favorecía a nadie. Tengo claro que haya sido un retraso tan importante. En definitiva, los presupuestos regionales se suelen aprobar la víspera o el día después de la Lotería de Navidad, 22, 23 de diciembre. Hasta San Antón, Pascuas son. Y yo no sé si la Administración Autonómica está trabajando en Navidades, durante las Pascuas, pero en definitiva se ha aprobado poco después de San Antón. O sea que prácticamente ¿cuántos días hábiles hemos perdido de poner en marcha estos presupuestos? Muchos, porque ejemplos concretos. No, te los podría poner y lo voy a hacer. Verdaderamente, o sea, políticas, algunas de nuestras políticas no son sencillas de implementar. Te estaba comentando. Una de las principales políticas que estamos y queremos poner en marcha durante este ejercicio son políticas para la eficiencia energética de nuestras industrias. Nosotros tenemos un sector industrial agroalimentario muy importante. Nuestras industrias utilizan mucha cámara frigorífica. La cámara frigorífica gasta mucha energía y hay una capacidad de mejorar la eficiencia energética en ese gasto importante en nuestras industrias. Eso es bueno para la región, el que nuestras industrias sean más eficientes porque aportan mayor valor añadido y son más competitivas en el exterior. Eso es una política. Eso se implementa con dificultad, con diálogo, con acuerdo con el sector, viendo cómo se hace. Y eso hay que empezarlo. Y se lleva un tiempo de tramitación. Si nosotros hubiéramos aprobado el presupuesto en diciembre, estaríamos ya trabajando en eso. Ahora no estamos trabajando todavía en eso. Que lo hubieran hecho en Navidad. No, lo que pasa es que... Pero Pepe, perdona, y digo esto, Pepe, y ahora, una vez que hemos aprobado el presupuesto, no se ha publicado aún, espero que se publique el lunes, puede ser, realmente como vamos a tener que hacer ¿No se ha publicado todavía? No se ha publicado ¿Y por qué? No se ha publicado porque han hecho 300 enmiendas. Se ha y aprobado hay que ponerlas. con 300 nuevas enmiendas, de las que ahora hablaremos. Hay que encajar en el estado de gasto cada una de esas enmiendas. Las enmiendas, algunas no tienen mucho sentido y de una misma partida han detraído para aquí, y ahora esa partida está en negativo. Entonces hay que rehacerlo, o sea, estamos reajustando el presupuesto para publicarlo. Y cuando lo publiquemos... Pero pues hay un poco maquillaje se puede hacer, ¿no? No, eso no es maquillaje. Que lo que está aprobado, está aprobado. Está aprobado, pero hay que encajarlo para publicarlo. Y cuando lo publiquemos, lógicamente, pues tendremos que hacer algunos ajustes porque en este momento el presupuesto tiene muchas partidas ¿Los ajustes gubernamentales serán? Gubernamentales. Y ahora hablamos de eso. ¿Y eso cómo se puede hacer? Que Consuelo intervenga también, que quería intervenir. Bueno, sí, yo quería echar vamos enseguida a este tema que acabas de plantear. Cable a lo que Andrés, el consejero, estaba diciendo, porque las empresas no cierran. Sí, hasta San Antón, Pascuas son, pero... La administración sí que cierra. Solamente hay que dirigirse a determinadas horas o determinados días para decir no es día hábil, no sé qué. Sí, pero al empresario y al que tiene su industria, como muy bien ha dicho el consejero, las cámaras frigoríficas están 24 horas al día los 365 días del año, y creo que el perder unos días, aunque solo sean unos días, en cosas tan importantes como es aprobar un presupuesto, creo que al tejido empresarial le perjudica y a las empresas nos perjudica. Sí, vamos a intentar seguir el guión establecido para ahora después de que el consejero nos explique cómo es el proceso de elaboración de los presupuestos, irnos al encaje de bolillos que tienen que hacer con las enmiendas aprobadas. Entonces, consejero, toca que nos explique cómo funciona el procedimiento de aprobación de los presupuestos, de dónde nace la primera propuesta y cómo saben ustedes cuánto hay que destinar a cada cosa desde el inicio, qué tipo de seguimiento hacen. Bien, antes Pepe ha dado alguna pista al respecto. Lo primero, lo has comentado, Javier, es el techo de gasto. Una vez que está conformado cuáles son nuestros ingresos, con qué recursos contamos, pues entonces empezamos a ver a las políticas, empezamos a valorar las políticas por prioridades, ¿no? Las prioridades están claras. Nuestra política más importante es la sanitaria,
cuantitativamente, después la educación, las políticas sociales, dependencia, residencias de mayores, residencias de discapacitados, y en esas prioridades vamos empezando. Esas tres son las principales competencias que tiene atribuidas la comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas, y son en esas tres grandes competencias se va el 81% del presupuesto. 81% del presupuesto en esas tres grandes competencias. Y como veis, nos queda el 19% para otras políticas, ¿no? Bueno, entonces lógicamente primero presupuestamos esa parte que tiene mucho de nómina, mucho de nómina y mucho de otros gastos que son, como decía Pepe, bastante cautivos, y bueno, en el otro 10%, eso hay que presupuestarlo bien y hay que darle muchas vueltas, porque decir, esto para sanidad, no. Dentro de sanidad, lógicamente, buscamos todas las eficiencias, todas las políticas que se van a hacer, especialmente en ese año, y cómo vamos a intentar ahorrar recursos para llevarlos a otro sitio. Pero es verdad que nos centramos especialmente en el otro 19%, que es una parte muy pequeña, pero muy importante, y es la que queremos llevar a políticas activas para desarrollo, para, digamos, apuntalar el crecimiento económico de la región. No obstante, consejero, nos interesa sobre todo saber cuál es el proceso, más que los contenidos que los vamos a abordar ahora más adelante. ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde nace el presupuesto? Hasta que finalmente es publicado en el boletín oficial, ese proceso, para que podamos hablar de él. Fíjese, primero, cuando tenemos los 4.100 millones del techo de gasto, calculamos nuestra nómina. Nuestra nómina es exacta, no, tiene una serie de funcionarios los que pagamos, pero, o sea, que son fijos de la administración, tenemos otros contratados, hacemos sustituciones posibles, etcétera, ¿no? Nómina. Después tenemos gastos financiados por la Unión Europea. Hay una serie después hablaremos de eso, me lo has comentado, pero hay una serie de compromisos que ya tenemos establecidos con la Unión Europea, y esos los tenemos que poner, los tenemos firmados en los programas operativos y los tenemos que poner ahí. Y tenemos otros compromisos que son lo que llamamos gastos plurianuales, por ejemplo, grandes obras que duran varios años, o grandes contratos que duran varios años, y eso los ponemos también en el presupuesto porque hay que ponerlos, son compromisos plurianuales. Entre la nómina, los compromisos de fondos europeos y los gastos plurianuales, ya hemos consignado una parte muy importante del presupuesto, y a partir de ahí pues ya vemos qué políticas queremos desarrollar para este momento económico, para este momento social, y bueno, hay una discusión a nivel del Consejo de Gobierno con cada uno de los consejeros priorizando esas políticas. Ese sería el desarrollo. Primero, ver qué partes están ya cautivas, están decididas porque nos viene así, ¿no?, de años anteriores, insisto, nómina, gastos comprometidos con fondos europeos y gastos plurianuales. Hay algún otro gasto comprometido de fondos finalistas españoles, y a partir de ahí prioridades del Gobierno. Entonces ese documento pasa a la Asamblea Regional, que lo puede... No, le damos muchas vueltas en el Gobierno, hacemos un borrador, le volvemos a dar una vuelta. No, el consejero de Hacienda dice muchas veces que no a los consejeros, nos ponemos todos de acuerdo, esto lleva sus semanas, y finalmente, lógicamente, el Gobierno aprueba lo que se llama un proyecto de ley de presupuesto. El proyecto de ley se aprueba en el Consejo de Gobierno y se lleva a la Asamblea. Luego se enmienda y luego se refunde. Y entonces, volviendo a la pregunta que decía José Rocamora, ahora, una vez que se han aprobado las enmiendas, si hay algo que descuadra o que no está muy claro, ¿quién hace esa labor? ¿Eso lo hacen los letrados de la Asamblea Regional? ¿Lo hacen ustedes? ¿Lo hacen en colaboración? ¿Quién es el que refunde, hace esa labor de refundición del texto presupuestario? Realmente esa labor final de refundición no le doy demasiada importancia a esa labor con el dictamen. Porque tenemos el margen del techo de gasto, los 4.100. Sí, simplemente hemos quitado de un sitio para poner en otro. El problema es de dónde hemos quitado. Efectivamente. Y lo que hemos... Efectivamente. Realmente este es un proceso rápido. Nosotros, cuando recibamos definitivamente el dictamen de la Asamblea, pues encajaremos todas las cuentas y lo publicaremos. Puede ser que haya algún error del tipo que he dicho, que de una misma cuenta hayan quitado y la hayan dejado en negativo. Eso ha sucedido, serán casos puntuales que se arreglarán, y ya definitivamente el presupuesto queda publicado
Y ahora después te respondo a tu pregunta, porque tú dices, el día después del presupuesto publicado, ¿qué pasará? A eso ahora si queréis hablamos. Pero vamos, este proceso es un proceso así rápido. Antes del día después, y yo creo que hay que destacar la complejidad en el mundo presupuestario que existe actualmente. Yo creo que presupuestos alternativos a los del gobierno solamente ha habido una vez, y ha sido la época en que un diputado de Izquierda Unida, él solo con una calculadora, era Pedro Antonio Ríos, pues se ponía con gente de su partido a hacer un presupuesto alternativo. Hoy en día probablemente eso es impensable. Y el ejemplo lo hemos vivido precisamente este año, donde a pesar del cursillo que se le han dado a los diputados, que la mayoría son nuevos, resulta terriblemente complicado para un ciudadano de a pie o un parlamentario saber qué es lo que hay detrás de esa partida presupuestaria para anularla, porque esa partida puede estar encadenada a una ayuda de la Unión Europea, y entonces si cambio el dinero de aquí a allí, pues resulta que me dejo sin recibir esa ayuda y tal. O sea, es terriblemente complicado y dificulta mucho la actividad parlamentaria. Sí, respondo. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado durante esta fase de enmiendas? Bueno, pues efectivamente se les dio el cursillo a los señores diputados y nosotros teníamos también ayudas dentro del presupuesto publicado, del proyecto de ley de presupuesto. Había un anexo, por ejemplo, de fondos finalistas, de fondos con financiación finalista, para que ellos no tocaran los gastos que estaban afectados por un fondo finalista. Pero no lo han mirado o no lo han querido mirar, que puede ser otra cosa. ¿Nos puede explicar eso, qué consecuencias tiene? Unas consecuencias graves. Si nosotros suprimimos una partida de gasto que está asociada a un proyecto europeo, ¿qué pasa? Pues si nosotros suprimimos una partida de gasto que está asociada a un proyecto para luchar contra el abandono escolar, que es un caso real, hay 1 millón de euros que se tienen que destinar a abandono escolar, y cogen ese 1 millón de euros y se lo llevan a otra política, sencillamente no podremos hacer el abandono escolar y no recibiremos el 1 millón de euros de fondo europeo, porque primero nosotros gastamos y después nos lo dan. Eso tiene dos consecuencias negativas. Una, que no recibimos el ingreso, y dos, que las regiones que no ejecutan sus fondos europeos son penalizadas y no vuelven a recibir fondos europeos. Por lo tanto, el tema de fondos europeos es absolutamente clave. Yo lo que he dicho, y lo que ha dicho el gobierno, es que respetamos de verdad la decisión de la Asamblea con el nuevo presupuesto que se ha aprobado con muchas enmiendas. Pero los fondos europeos los vamos a volver a su sitio. ¿Pero se han mantenido todos? ¿O hay peligro de que se pierda alguno? O sea, ellos han desplazado 30 millones de euros, o sea, gastos por valor de 30 millones de euros que deberían de estar en su sitio, y lo han cambiado a otro sitio que no recibirá fondo europeo. Con las enmiendas, pero en estos momentos, con lo que se ha aprobado, las enmiendas que se han aprobado, ¿hay algún proyecto europeo que se pueda perder si se respeta tal cual las enmiendas? 30 millones de euros. ¿30 con qué? Con muchas políticas de FEDER, de Fondo Social Europeo, de FEADER, de Fondo Marítimo y de la Pesca. Y yo lo que he dicho es, nosotros, en el momento en que se apruebe el presupuesto, lo primero que tenemos que hacer es, insisto, con toda la educación y con toda la consideración de la Asamblea, pero esas enmiendas las tenemos que retrotraer, porque Murcia no ¿Cómo puede se hace lo de retrotraer? Porque una cosa es la legalidad y haciendo modificaciones presupuestarias que sí que llevándolas a la Asamblea para que lo apruebe la... No se llevan a la Asamblea. Las modificaciones presupuestarias son parte de la gestión del gobierno, se pueden hacer y las haremos, porque Murcia no se puede permitir perder un euro de fondos europeos. Insisto, porque no estamos para perder dinero que nos viene de arriba, y lo segundo, porque las regiones que no cumplen son penalizadas. Concretamente en 2018, las regiones que no vayan cumpliendo este periodo serán penalizadas y nos traerán fondos, nos detraerán fondos. Por lo tanto, eso no nos lo podemos permitir. ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente, compatibilizar eso con que algunas políticas que han marcado los de la oposición las podemos hacer con otros dineros, ¿no? Pero hay modificaciones que las tenemos que hacer sí o sí. Esta mañana yo estaba escuchando a nuestro presidente, a Pedro Antonio Sánchez, y él ha dicho
que una de esas enmiendas, o he entendido quizá que una de esas enmiendas había hecho reducir en 6 millones de euros alguna partida que afectaba quizá a los procesos de internalización de las empresas. Creo, he entendido que iban por ahí. Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, y creo que al hilo de lo que José estaba diciendo, ¿cómo se hace para que esos 6 millones de euros que afectan a las empresas en su proceso de globalización vuelvan a esa partida? Bueno, pues con dificultad, pero ahora cuando tengamos ya el presupuesto en máquina, como nosotros Con decimos, dificultad no, quiero decir que eso, si está mal, nosotros vamos a... ¿Está previsto o no está previsto? Sí, sí. ¿Cómo se puede hacer? No, lo vamos si a... tiene que la Asamblea que dar el visto bueno. No tiene que dar la Asamblea el visto bueno, pero nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a recibir críticas por esto de la oposición, pero Murcia no se puede permitir perder un euro de fondos europeos, insisto, porque no recibiremos los ingresos, y lo segundo, porque si no, Murcia será una región penalizada, y eso es muy grave. Bueno, es que a mí me parece una falta de responsabilidad por parte de ciertos grupos políticos que planteen enmiendas en las que están modificando partidas presupuestarias que se ven afectadas por esas subvenciones, Claro, o ayudas, es que lo o fondos. complicado es saber lo que se enmienda. Quiero decir, en Lorca están viviendo un debate increíble en torno a si se ha enmendado o no construir un ascensor al castillo, al Parador Nacional. Y quiero decir, al día de hoy yo creo que los lorquinos no saben si hay o no hay dinero para hacer el ascensor. ¿Hay o no hay dinero para el ascensor? La oposición, una enmienda de uno de los partidos de la oposición consistió en quitar el dinero del ascensor y llevarlo a otro, bueno, concretamente a una circunvalación en el barrio de San Antón. Y bueno, lo que pasó es que se han equivocado en el origen, no lo quitaron del ascensor, lo quitaron de otra partida. Eso ha sido así. Entonces, ¿hay dinero para el ascensor? Bueno, Pregunto. ahora cuando veamos el presupuesto, yo creo que el dinero para el ascensor sí va a estar, va a estar. Es que yo tengo que recibir el dictamen de la Asamblea, todavía no lo hemos todavía no ha recibido. llegado. Todavía no ha llegado. Cuando veremos si el dinero está en el ascensor, yo creo que sí, y el que se ha modificado es otros créditos de carreteras de toda la región, que no son estrictamente de Lorca, de toda la región. Ha habido un error, un error porque se han equivocado y en la partida y efectivamente el dinero del ascensor sigue estando. Pero la pregunta que subyace a todo este debate es si es un problema de formación, de que no tengan conocimiento y quizá esos cursos pues hay que mejorarlos, esos cursos, no sé de quién ha sido la responsabilidad de esos cursos, a lo mejor tienen que ser más amplios, si es un problema de los asesores de los grupos o si es un problema de que los propios letrados de la Asamblea pues que a lo mejor tienen que insistir más en estas cuestiones presupuestarias que yo creo que tampoco estaban acostumbrados a que la técnica jurídica marcase el tema presupuestario. Mi opinión sobre ese tema, Javier, es que la mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto no tenía que haber aceptado las enmiendas que tocaban fondos europeos. Esa es mi opinión, pero no es una opinión así de que se me ocurre opinar. Categóricamente lo pienso. ¿Por qué? Porque al tocar un gasto afectado por fondos europeos no vas a recibir el ingreso, entonces estás tocando el techo de gasto y os acordáis, hemos comentado antes que el techo de gasto pero ahí no toca se podía la soberanía tocar de la Asamblea, porque la Asamblea puede decidir libremente, como soberana que es, que no quiere recibir ayudas europeas. La Asamblea, y sería una decisión la Asamblea legítima. tendría que haber dicho que esas enmiendas no estaban aceptadas, no eran aceptadas, lo tenía que haber dicho, y no lo dijo, ¿vale? Ya está. Por lo tanto, mi opinión, esa es mi opinión, pero no ha sido así. Y así nos hubiéramos evitado este problema, porque eso está tocando el techo de gasto. Nosotros contábamos con esos ingresos que ahora van a desaparecer, y nosotros ahora tenemos que restituir el techo de gasto poniendo ese dinero otra vez, esos gastos otra vez en su sitio. Nos explica el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas que hay parte de los ingresos que se esperaban por la comunidad autónoma que no parece ser, según nos informa el consejero, que puede ser que no lleguen a obtenerse precisamente por estas modificaciones, pero hablaremos de todo ello más en profundidad en el segundo bloque de este programa después de la publicidad.
Continuamos en Espacio Abierto. Esta noche estamos hablando sobre los presupuestos regionales. También trataremos las cuentas y la situación financiera de la comunidad autónoma. Y he de recordar que nos acompaña Andrés Carrillo, que es el consejero de Hacienda de la comunidad autónoma, y también el periodista y politólogo José Rocamora y la empresaria Consuelo Rosauro. Nos habíamos quedado haciendo mención a esa reflexión que decía el consejero, de que quizás la comisión encargada del análisis de las enmiendas de los presupuestos, pues quizá no debería de haber admitido aquellas enmiendas que tenían o afectaban a aquellas partidas cuyos ingresos venían de fondos europeos. Pero al fin y al cabo es una decisión política, ¿no, consejero? Bueno, yo creo que eso, mi opinión, insisto, esto debería haber sido una decisión técnica, porque dentro de la fase de enmiendas parciales no se puede tocar el techo de gasto, y eso afectaba al techo de gasto. Al tocar una partida cuyo movimiento hace que un ingreso no venga, el techo de gasto son los ingresos, entonces eso afectaba al techo de gasto. Por eso yo digo que esas enmiendas no debieron ser aceptadas, ¿eh? Y nos habríamos terminado con este problema que tenemos, pero bueno, fueron aceptadas. Lo que ocurre es que eso es una decisión técnica que implica una decisión política, y es la medida en que se puede hacer política con un presupuesto. Hemos escuchado a todos los grupos parlamentarios, especialmente los de la oposición, hablando estos días de la dificultad, digamos, para plantear, digamos, sus políticas o sus iniciativas en este proyecto de presupuesto. Y esto es cierto, es la realidad de que el presupuesto en buena medida está condicionado y el margen de maniobra que tienen es relativamente pequeño. Hombre, es legítimo que los grupos de la oposición, algunos de ellos parece ser que están en contra de la PAC y de las políticas comunitarias, que decidan: yo renuncio a este tipo de ayudas que puedan llegar de Bruselas. Y al fin y al cabo el techo de gasto no se ha aprobado como tal. Formalmente no ha habido un acto parlamentario de aprobación del techo de gasto, o sea que en ese sentido es legítimo. Yo creo que habría que preguntarle a las empresas agroalimentarias o a los agricultores si están de acuerdo con que no lleguen esas ayudas de Europa. Claro, pero en la Asamblea no se pregunta a las empresas. Sí, el problema... La Asamblea representa a la soberanía, en este caso, de la región de Murcia, sí, pero... y ahí está todo el mundo, todos los ciudadanos como tal. Sí, pero yo creo que el problema es quizá lo que hemos estado comentando, que es que las enmiendas no las han hecho técnicos, sino que las han hecho políticos. Entonces, creo que ese es el problema general que están teniendo ahora. Claro, pero eso es la reivindicación de la política, que no se trata de una cuestión de que sean los lobbies o los grupos de interés quienes decidan, sino que se trata la representación de la ciudadanía, y la representación de la ciudadanía, bien o mal, es la que es, sí. Y ahí no podemos decir nada. Lo que pasa es que Pepe y Consuelo, yo cojo lo que ha comentado hace un momento Consuelo. Vamos a ver, hacer un presupuesto es difícil en sí, porque los recursos son escasos, ¿eh? Eso lo entiende todo el mundo, en su casa, en su empresa, pero algunas veces los políticos no lo entendemos. Pero tenemos más dinero que nunca. Bueno, 4.100 millones es mucho dinero, pero como queremos hacer tantas cosas, pues nos falta dinero. Pero tenemos que ser realistas, esto es lo que hay, ¿eh? Y ellos dicen, tenemos muy poco margen. No, el margen que da el dinero que tenemos, es que tenemos que ser realistas. Efectivamente, esto es lo que hay. Si hay que cubrir la sanidad, la educación, la dependencia, la renta básica de inserción, etcétera, nos queda muy poco dinero. Es que muchas veces los políticos de otros partidos dicen, no, porque tú deberías hacer, y deberías también hacer, y deberías hacer, y no se dan cuenta de que los recursos son escasos. Cuando se enfrentan a esta situación de las enmiendas, entonces es cuando ven, si no hay dinero, pues claro que no hay. O sea, las cosas no son tan fáciles. O sea, quiero decir, la demagogia se hace fácilmente. Cuando te enfrentas a la realidad, ya las cosas las ves de otra manera. Por eso dicen que no tienen margen. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por cierto, Pepe, dices tú, algunos partidos políticos no están de acuerdo con las políticas de la PAC o las políticas de la sanidad, pero ese partido político hizo unas enmiendas importantes a las subvenciones agrícolas, y unos minutos antes de la votación del presupuesto intentó retirarlas, pero no pudo. Y las retiraron, ¿eh? Finalmente. No pudieron. No, sí, porque el Formalmente Partido Popular... no pudieron, quiero decir, el Partido Popular tuvo, digamos, que... quiero decir que eso aceptar es esa retirada. O sea, fuimos nosotros, enmienda. Podemos pidió que se retirara, y realmente se pidió
porque lo habían pedido los sectores agrícolas y eso ellos aceptaron que tenían que hacer. Vamos a arrojar un poco de luz sobre esta materia. Se aprobaron muchas enmiendas, otras se rechazaron y otras fueron a través de un sistema un tanto rocambolesco, pues se retiraron, ¿no? ¿Puede explicarnos qué pasó? Hubo unas enmiendas que presentaron grupos de la oposición que luego vieron que quizá afectaban negativamente y ellos mismos quisieron tomar la iniciativa, el reglamento de la Asamblea no les dejaba y el Partido Popular tuvo que intervenir. ¿Puede explicarnos brevemente qué? Sí, en primer lugar, de las 460 enmiendas que se presentaron inicialmente, la mesa sí rechazó 68 enmiendas porque afectaban directamente al techo de gasto, es decir, porque proponían nuevos ingresos o disminución de ingresos y eso ya había quedado acotado en la fase de debate de la totalidad. Entonces, 68 eran enmiendas en las que, por ejemplo, se proponía un impuesto sobre las grandes superficies o una bonificación sobre tal impuesto o reducir otras bonificaciones en el impuesto del juego, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas... introducir nuevos impuestos en la ley de presupuestos? Sí, como por ejemplo pero en la primera fase, no cuando estamos en la fase de enmienda de la totalidad, que era esta última fase. Cuando está aprobado el techo de gasto, ya no se pueden tocar los ingresos, porque si no, tocas el marco, tocas esos 4.100 millones, ¿vale? Entonces, primero se rechazaron y, bueno, a partir de ahí sucedieron, con el resto de las enmiendas, aproximadamente 400. Lo que sucedió, voy a narrar un poco lo que sucedió, es que de una manera muy llamativa para nosotros, se está riendo Pepe, pero es que fue una cosa muy curiosa, los tres partidos de la oposición decidieron que iban a votar en bloque, es decir, decidieron: Consuelo, tú haz las enmiendas que quieras, que yo a todas las voy a votar que sí. Pepe, tú haz las enmiendas que quieras, que yo a todas las voy a considerar que sí, y vosotros me votáis que sí a todas las enmiendas que yo quiera. Con el Partido Popular, con Javier, no nos reunimos. Y entonces, realmente, sin saber lo que yo estaba aprobando tuyo, y tú lo suyo, y yo lo suyo, dijimos todo que sí. Todo que sí. Claro, ¿qué ha pasado? Os aseguro que eso es un rompecabezas. Porque no tiene lógica, En algunos casos, tú estás sacando dinero para una partida para llevarlo a un sitio y tú sacando dinero de la misma partida para llevarlo a otro sitio. Sí, porque no hubo un análisis, una colaboración, una coordinación, uno decir, hacemos esto y con esto... No, tú hiciste tu lista, tú la tuya, yo la mía, y todos nos votamos porque así fastidiamos a este de aquí. Incluso de aquí pensamos que es el gobierno del Partido Popular, pero es la región. Pero incluso con contradicciones, entiendo, entre enmiendas de distintos grupos. Hay bastantes casos de contradicciones y errores, y etcétera. Eso es lo que ha pasado. Eso fue muy llamativo. Y finalmente, lo que, Javier, tú preguntabas es que en el último día, un partido político, después de hablar con el sector agrario, con algunas asociaciones agrarias, quiso retirar una enmienda sobre dejar de dar unas subvenciones a determinadas entidades agrarias. Ellos no lo podían hacer, la enmienda ya estaba aprobada, ellos no lo podían hacer y solo lo podía hacer el Partido Popular, el partido que gobierna. Efectivamente, nosotros propusimos que hubiera un voto particular sobre esa enmienda y se votó y lógicamente, efectivamente esa enmienda no ha prosperado y ha vuelto a como estaba inicialmente. Eso fueron con 7 enmiendas que se referían a subvenciones para asociaciones agrícolas, subvenciones para apoyo a jóvenes agricultores, subvenciones para apoyo a agricultura ecológica y algunos casos más. De todas formas, estos días se les ha acusado a ustedes de instrumentalizar las organizaciones, porque decía, en este caso recuerdo las palabras de Miguel Sánchez, el portavoz de Ciudadanos, que decía que estaban utilizando las organizaciones pues para decir que esas enmiendas no eran adecuadas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues precisamente en el último ejemplo del que hemos hablado, de las organizaciones agrarias, parece ser que Podemos no considera que le estamos instrumentalizando, porque ellos mismos, cuando los agricultores hablaron con ellos, se arrepintieron de sus enmiendas. Eso es un ejemplo, pero le voy a decir más ejemplos. Pero ustedes han dicho, por ejemplo, que cientos de interinos van a la calle, profesores interinos. Te voy a contestar a eso, Pepe. ¿Sí Pepe. o no? No, espera. Es que voy a contestar primero a lo que ha dicho Javier. Yo creo
que los partidos políticos digan que nosotros estamos manipulando a las asociaciones o a los sectores o a las organizaciones. Hablaban de las cámaras de comercio específicamente, de las cooperativas, se citaban estas organizaciones. Es que esta gente es que no tiene criterio, o sea, ellos no saben valorar por sí mismos, van a decir lo que les diga el Partido Popular, nos van a creer a nosotros, ellos verán el tema como está y se asustaron. También es verdad que no es fácil ver los presupuestos, o el proyecto de presupuesto, o el dictamen, que es lo que está ahora en danza. Pero, y si te dicen, os quedáis sin dinero, vais a la calle, vamos a tener que quitar aulas de la enseñanza concertada y todo esto, ¿cómo se verifica eso? Mira, el día que estábamos yendo, el martes, fue esta votación del presupuesto, la sesión, el pleno de la Asamblea, íbamos nosotros en coche a la Asamblea y nos encontramos una manifestación en la puerta de la Asamblea. ¿De quién será esta manifestación? Era del transporte. El sector del transporte se quejaba. ¿Por qué se quejaba? Porque en este presupuesto hemos podido poner un dinero importante para subvencionar líneas de transporte público que son deficitarias, es decir, que unen a un pueblo remoto de la región con la capital o a pedanías con Murcia capital que no tienen mucho tráfico y que son deficitarias. Entonces las empresas no las quieren no las quieren realizar si no se subvenciona, porque pierden dinero. Nosotros, que estamos a favor de que se utilice el transporte público porque contamina menos, porque hace que haya menos tráfico y porque es bueno para una ciudad moderna, lo necesita, hemos subvencionado el transporte público. Bueno, y ellos han quitado esa subvención y se la han llevado a otra materia. Y los que estaban se sentían perjudicados eran esas empresas y los trabajadores de esas empresas. Pero los más perjudicados son los ciudadanos, que viven en esa pedanía o en ese pueblo remoto. Y esa gente estaba protestando porque se lo ha dicho el Partido Popular. No, porque eran muy conscientes de lo que estaba pasando. Eran muy conscientes. Y ahora, cuando diga Javier, te respondo a la pregunta. Bueno, yo simplemente, con respecto a lo que estaba comentando, el tema del transporte creo que también es una cosa que al empresario le afecta, puesto que el que tiene su empresa en un polígono y todos sus trabajadores tienen que utilizar cada día su coche para desplazarse al polígono porque el transporte público no llega, pues eso a nivel de contaminación, ya que estamos en desarrollo sostenible y económico, pero que sea sostenible, a nivel de la comunidad autónoma, en esta partida de transporte, ¿se contempla alguna medida que afecta al transporte pues entre polígonos o alguna ayuda a las empresas que quieran poner transporte público para trasladar a sus obreros al trabajo? Vamos a ver, hay una cantidad muy importante, yo no sé decirle ahora mismo el número, de transporte subvencionado, de líneas subvencionadas. Insisto, estoy hablando de líneas públicas, de líneas públicas. Por ejemplo, una persona que tenga que ir de una pedanía, La Alberca, a Murcia a trabajar, por la mañana, vuelve a la tarde a comer, o sea, vuelve a mediodía a comer, por la tarde y vuelve otra vez a su casa, si no estuviera subvencionado, se gastaría 11,5 euros al día. Es excesivo. Nosotros subvencionamos esas líneas, porque nos parece que es un servicio público importante precisamente para que haya menos contaminación y mejor tráfico en la ciudad, ¿no? Se circule mejor. Hay también líneas para los polígonos industriales más importantes, no para todos, y si usted me pregunta concretamente para uno determinado, yo, que no soy el consejero de la materia, no sé responderle, pero ahí tenemos subvencionados bastantes líneas, no tantas como nos gustaría, porque pensamos que esto es una política importante. Consuelo ha introducido el detalle de las partidas de gasto, que es uno de los temas que teníamos que tratar en este segundo bloque, y aprovechando pues esta introducción, pues vamos a empezar a examinar un poco los contenidos del presupuesto actual. ¿Cuáles son, siguiendo esta tónica relacionada con las empresas, cuáles son las principales partidas de apoyo a la PYME en este presupuesto? De apoyo a la PYME. Vamos a ver. Pero y no solo a la PYME, también a las microempresas, que es muy importante. Hay muchas microempresas, y quizá a lo mejor muchas más que pymes. Sí, es cierto. El 99% de las empresas de la región son pymes, literalmente, no es un número infigurado.
literalmente, son autónomos y pymes. Vamos a ver, nosotros hemos apostado en este presupuesto de 2016, que he dicho que es un presupuesto, esto literalmente, soy el consejero de Hacienda y lo conozco, lo que voy a decir lo digo con todo el criterio. Desde que yo fui nombrado consejero de Hacienda el día 5 de julio, el resto de consejeros y yo estamos trabajando en la confección del presupuesto 2016. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo hacer que el crecimiento económico que ya estamos viviendo macroeconómicamente llegue a más personas y a más empresas? Sobre todo a más personas, ¿no? Cuando haces eso, cuando piensas eso, estás pensando en las personas con menos recursos, una situación más deteriorada, con tal, y también estás pensando, sobre todo, nosotros pensamos en cómo la gente puede conseguir un empleo. La respuesta es, ¿cómo se hace eso? Pues principalmente apuntalando el crecimiento en nuestras empresas. Y nosotros, yo voy a decir que hemos tenido 3 prioridades principales. La primera es la industria. La industria, en Murcia, la industria es el 16% del PIB, pero nosotros nos proponemos llevarlo al 20% del PIB. El sector industrial genera empleo de más calidad, mejor remunerado, generalmente de más nivel de formación y estabiliza la economía de una región normalmente. ¿Qué hay que hacer para apoyar a la industria y para que las empresas industriales crezcan más y estén más estables y estén menos al albur de los vaivenes de crecimiento y del entorno internacional? Pues hacer que esas empresas sean muy eficientes y muy productivas. Lo he dicho antes, ¿por qué? Tienen que ser eficientes energéticamente y hay subvenciones para mejorar la eficiencia energética de las industrias, eficientes en cuanto a robotización y hay subvenciones para ayudar a la robotización. Tenemos 24 empresas que consideramos robotizar en la región y pensamos que tiene que haber 3.000. Las industrias tienen que ser muy competitivas porque compiten en el mundo, y si no son competitivas desaparecerán dentro de 4 años. Totalmente de acuerdo. Compiten en el mundo y después y tienen que estar muy internacionalizadas. Entonces nosotros tenemos apoyo a las empresas de todos los niveles, grandes empresas, medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, para eso. La segunda gran apuesta del presupuesto es el turismo. El turismo es claramente el sector con mayor potencial de crecimiento en la región. Esto no lo digo yo, esto lo decimos todos. Al margen de las grandes partidas que estamos hablando de educación y sanidad, estamos diciendo que el resto del presupuesto está orientado a estas prioridades que están planteando empresa, turismo y las que nos siga contando. Claro, porque nosotros lo que queremos es crear empleo. Murcia ha creado 20.000 empleos. No el gobierno, el gobierno no crea empleo. La región de Murcia, los empresarios de Murcia, los propios autónomos, las personas libremente, hemos creado 20.000 empleos en 2014, 20.000 empleos en 2015 y tenemos que seguir con este ritmo. Es poco o mucho, 20.000. Si seguimos con este ritmo, acabaremos con el empleo o llegaremos a una situación de paro sostenible, o llegamos a una situación de empleo que financie las pensiones de nuestros abuelitos, O sea, es una situación sostenible en la que no nos encontramos. Decía que el turismo es la segunda gran apuesta porque es el sector con mayor potencial de crecimiento de la región. Eso lo dicen todos los expertos y lo saben porque en Valencia, lógicamente, se explota mejor el turismo y en Andalucía que aquí. Nosotros tenemos que desestacionar el turismo y eso se hace. ¿Cuáles son nuestras apuestas del turismo? La primera, estamos haciendo una gran apuesta por el año jubilar de Caravaca, el próximo año, en todos los ámbitos, no solamente con dinero, sino con proyectos, con inteligencia, con relaciones. Estamos haciendo un despliegue extraordinario con ese tema. Después, la ITI del Mar Menor, habéis oído hablar de la ITI del Mar Menor, Inversión Territorial Integrada del Mar Menor. El Mar Menor es nuestro principal activo de la región, y bueno, es un mar que tiene muchos riesgos, lo voy a explicar, Javier, porque esto es interesante y bonito de saber. El principal riesgo del Mar Menor es que una cosa tan pequeña está justo debajo de la agricultura
más intensiva de Europa, que es el campo de Cartagena. Entonces, la agricultura intensiva utiliza nitratos para ser intensiva y esos nitratos contaminan el mar. En otros sitios de Europa también hay agricultura cerca del mar, pero lo que contamina es el mar Mediterráneo. Aquí que lo que se contamina es el mar Menor. Entonces, ¿qué te cargas? ¿La agricultura o te cargas el mar Menor? No, tiene que haber un equilibrio, porque necesitamos las dos cosas y nosotros hemos hecho un plan muy ambicioso y muy interesante para descontaminar el mar Menor, para evitar que se siga contaminando, de ordenación turística, de conseguir desestacionalizar el turismo, de conseguir, o sea, medios públicos de transporte, incluso marítimos, etcétera, ordenación de todas las actividades dentro del mar Menor, potenciación de la pretemporada deportiva, etcétera, etcétera. Eso es un proyecto muy bonito. Voy a terminar con el turismo, y después tenemos otro proyecto muy interesante respecto al río Segura y los pueblos ribereños. Estamos haciendo un paseo marítimo por el río Segura, de que va desde Cieza, Blanca, Abarán, Ulea, Ojos, Archena, y donde vamos a abrir el río a los municipios y va a ser una zona, o está siendo una zona muy bonita para turismo rural, para hoteles con encanto, para restaurantes con encanto, etcétera. Y después, yo que he sido el director de presupuestos en los últimos 4 años, os digo que no he tenido dinero, no había dinero para turismo en los últimos años y ahora lo hemos podido tener. Ahí hemos puesto una cantidad significativa de dinero para promoción turística, que es hacer cosas que cuestan poco, pero que consiguen un gran efecto. Por ejemplo, gracias a que hemos subvencionado un autobús desde el aeropuerto de Alicante hacia Águilas, un montón de turistas checos, polacos, están yendo en meses de pretemporada, perdón, en meses de temporada baja a Águilas. Y eso se hace con un poquillo de dinero que si lo tienes, lo pones, y si no lo tienes, no lo pones. O sea, una gran apuesta por el turismo. Y termino mi intervención muy larga. Y la otra gran apuesta es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica murciana tiene éxito en Europa, está teniendo un crecimiento muy importante y es una agricultura que tiene un gran valor añadido porque los productos se venden muy caros, se venden más caros, mejor dicho, se venden más caros y entran bien. Muchas gracias, consejero, porque creo que hoy, sobre todo, muchos de los presentes estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos y estas son prioridades que quien maneja el dinero es quien realmente es el que marca las prioridades, ¿no? Rocamora. Sí, no. Estas 3 grandes asignaturas son eso, asignaturas pendientes. Industrializar Murcia, no reindustrializar, sino industrializar. Murcia tiene una gran industria histórica que es Cartagena y islas como Yecla, y prácticamente el resto es un desierto industrial. El turismo, Murcia, de las 5 comunidades mediterráneas, es la que tiene menos desarrollado su sector turístico, las 5 comunidades españolas. Y la agricultura ecológica, yo creo que eso es evidente, no solamente tenemos la agricultura, digamos, intensiva más importante del continente europeo, sino que además tenemos un sector que se está desarrollando. Todo eso está muy bien y eso le corresponde a los poderes públicos en la medida en que pueden, pues, desarrollarlo. Lo que ocurre es que eso son las asignaturas pendientes, que es como la variante de Camarillas u otras cosas, ¿no? Que están ahí desde la noche de los tiempos. El día que veamos que hay 1 kilómetro de vía férrea electrificada en la región de Murcia, diremos, pues hemos adelantado 1 siglo y medio, porque seguimos siendo la única comunidad que no tiene un solo kilómetro de vía electrificada. Pero va a suceder, como sabes tú. Va a suceder, pero eso lo llevan diciendo todos los gobiernos desde la noche de los tiempos. Y seguimos siendo la única región que no tiene todavía 1 solo kilómetro de vía electrificada. Esos 3 bloques que ha comentado el consejero, turismo, agricultura, etcétera, esos van de la mano de infraestructura a nivel de transporte, a nivel aéreo, a nivel... Eso ayuda, pero fíjate que Benidorm se convirtió en el primer núcleo turístico de Europa cuando no había una mala carretera que llegara a Benidorm. O sea que tiene que ver también mucho con la iniciativa propia del empresariado local. Pero a las empresas de los sectores que hemos estado comentando creo que esas propuestas le van a beneficiar mucho. De forma muy breve, consejero, porque tenemos que ir a publicidad y nos va quedando poco y muchos temas por tratar. Aparte de las prioridades que ha comentado, ¿hay alguna más en el presupuesto?
Bueno, Muy brevemente, muchísimas consejero. más, sí, pero apoyo a los autónomos con tarifa plana, que no lo voy a explicar porque es larga, pero yo creo que todo el mundo lo conoce, apoyo a empresas de muchísimos sectores, apoyo a la internacionalización de las empresas que he comentado antes, Consuelo, y bueno, y hay un gran apoyo a lo que llamamos la garantía juvenil, ¿no? Sabéis, esto es un proyecto europeo, no solamente murciano, de que, bueno, se da casi por perdida una generación de personas que no han conseguido emplearse en una gran medida, y esto no queremos que siga sucediendo así. Hay un apoyo importante para todos los jóvenes de menos de 30 años que entran dentro de esta garantía juvenil, con un montón de formación, trabajo en empresas, trabajo en prácticas, segunda oportunidad de estudio, etcétera, ¿no? Y bueno, realmente en políticas de empleo, este presupuesto respecto al del año pasado pasa de 75 a 90 millones. O sea, hay una apuesta muy importante por políticas activas de empleo. A mí me gustaría, si puedo, ya que tengo aquí la oportunidad de tener al consejero enfrente, hacer una petición, porque hablamos mucho de subvenciones o apoyo a emprendedores o a jóvenes emprendedores, pero también hay empresas que no son jóvenes, porque ya llevan una trayectoria de unos años que ya están funcionando, que necesitan algún tipo de ayuda y subvención y que se ven muy limitadas porque ni son jóvenes, ni son emprendedores, ni son autónomos, ni menores de 30. Entonces se encuentran ahí un poco en un limbo que no se sabe a dónde recurrir. Bueno, con esa petición de Consuelo Rosauro al consejero de que se contemplen más, pues para no solamente los más jóvenes o empresas nuevas, sino también para empresas y personas más mayores, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en la recta final de Espacio Abierto. Hoy recuerdo que nos estamos tratando el tema de los presupuestos y la situación financiera de la Administración Pública Regional, y que nos acompaña el consejero de Hacienda, el politólogo y periodista José Rocamora y la empresaria Consuelo Rosauro. Bueno, mientras estábamos en publicidad hemos recordado pues dos temas pendientes. Uno es la pregunta que hacía José Rocamora, si es cierto, como ha dicho el Partido Popular, que van a ir muchos interinos a la calle por esas enmiendas que ha aprobado la oposición. Eso sería una, consejero, lo digo para que vaya pensando la respuesta que va a decir, porque la segunda pregunta es que simplemente pues recordar que en legislaturas anteriores recordamos que a Juan Bernal, el consejero del ramo que tocaba Hacienda, le llamaban el doctor no. Se decía que le llamaban el doctor no. Y es saber pues si usted también es el doctor no de este gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Bueno, soy el consejero de Hacienda, yo creo que eso va de suyo, ¿no? Quiero decir, ¿Ha habido alguna vez alguien responsable de Hacienda que diga que sí? Alguna vez ha dicho que sí, pero no puedo decirlo todo el tiempo porque es imposible. O sea, pero yo creo que eso el resto de los consejeros lo entienden, ¿eh? Yo no soy el doctor no porque no hace falta, ¿eh? Yo creo que los consejeros, concretamente los consejeros de este gobierno, son perfectamente conscientes de que esto es limitativo, ¿eh? De que los créditos son limitados como cualquier empresa y como en cualquier casa, y lógicamente cada uno lucha por la de política social por lo suyo, la de sanidad por lo suyo, pero estamos siendo capaces de entendernos, sí. O sea que es a veces sí, a veces no. No, yo creo que estamos siendo capaces de entendernos sin que haya que decir así, de esa manera, no. Yo creo que nos estamos entendiendo en este momento entre todos, sin que haga falta un doctor no. En este momento no está haciendo falta. ¿Y los interinos? ¿Qué va a pasar con los interinos? Vamos a ver, yo mismo dije una afirmación así muy categórica y ahora la voy a explicar. Sigo diciendo lo mismo, pero lo voy a explicar creo que mejor, ¿eh? Lo que han hecho los partidos de la oposición, esto no lo he contado antes, es que se han vuelto a saltar el techo de gasto. ¿Cómo lo han hecho? Ellos en el texto articulado, en los artículos del presupuesto, han determinado que hay que pagar la paga extra, la tercera parte de la paga extra de 2012 en diciembre. Creo que ustedes saben que vamos a pagar una paga extra especial en febrero,
para devolver aquella que se perdió en 2012, y la otra parte la vamos a pagar en enero de 2017. Eso está pactado con los sindicatos. En 2016, 38%, y en enero de 2017, 37%. Bueno, pues los partidos de la oposición han votado en bloque que esa paga de enero de 2017 no se haga en enero de 2017, sino en diciembre de 2016, es decir, en el presupuesto de 2016, y lo han puesto en el texto articulado. Pero después no han tenido la valentía de decir, eso cuesta 40 millones de euros, ¿a quién le quitan esos 40 millones de euros para poder pagar esa paga extra? Solamente lo han puesto en el texto articulado, pero no en el estado de gastos. Lo mismo, nosotros dijimos, esa enmienda no se puede aceptar, porque altera el techo de gastos y desequilibra el presupuesto. Pero no fue así, la mesa la tenía que haber rechazado, en mi opinión, pero no lo hizo. Y entonces, Pepe, yo lo que digo es, si queremos pagar la paga extra, yo no tengo dinero. La única manera que tengo de pagar esa paga extra de 40 millones en diciembre es quitando a gente, echando a funcionarios o echando a interinos. No, perdón, echando a interinos. Es la única manera. Pero ¿qué vamos a hacer en la realidad? Mire, no vamos a echar interinos, porque los necesitamos para la realización de los servicios públicos de educación, de sanidad, etcétera. No los vamos a echar, pero yo no tengo dinero para pagar esa paga extra, no lo tengo. Cuando llegue diciembre, pues ya veremos. Yo solo sé que ellos no me han dado el dinero porque no han dicho de dónde lo tengo que quitar, y la única manera que yo tendría para pagarla en este momento es echar interinos. Yo no lo voy a echar porque entonces tengo un problema en sanidad. Sí, pero echándolos en diciembre no saca ese dinero. No. Habría además que endeudarse. Habría que echarlos ahora. Ahora. Y no lo vamos a hacer. Porque para nosotros es más prioritario mantener la calidad de la sanidad y la calidad y la cantidad. O sea, quiero decir que la sanidad necesita a todas esas personas. Y la educación con sus profesores en cada aula, que pagar en diciembre algo que lo pone en la ley, pero es más prioritario esto. Entonces, no lo vamos a hacer, no vamos a echar interinos. Y en diciembre, pues ya veremos. Hoy yo no tengo crédito. Y en diciembre. ¿Y qué pasará en agosto con los interinos a los que normalmente se despedía y se recontrataba en septiembre? Bueno, esa pregunta es una pregunta sobre lo mismo. No, yo no tengo crédito para pagar en julio y en agosto a los interinos de educación. No tengo dinero. Yo podría, fijaros, lo que me está diciendo, si leemos, dice, hay que pagar julio y agosto a los interinos de educación. Es lo que dice la ley, que han aprobado. Pues para conseguir ese dinero tendré que hacer algo. Ellos no me dicen de qué lo quito. No me lo dicen. Entonces yo tengo dos opciones. ¿Echo a interinos para pagar a otros interinos el verano? No, por lo pronto no voy a echar a nadie. Y en verano ya veremos. Yo ahora mismo no tengo crédito. Vuelvo a decir lo mismo. Ellos no han hecho bien el presupuesto. No lo han hecho bien, porque lo que se pone en el texto articulado, después hay que plasmarlo en el estado de gasto. Y si quieren que pague con 40 millones la extra, tienen que decirme de dónde lo saco. Bueno, y no me lo han dicho. Pero esto origina una situación de incertidumbre increíble. Yo soy interino y no es sé una si situación en julio me van a despedir o no. No tan incertidumbre. Yo lo estoy diciendo claro, no vamos a echar a los interinos porque el gobierno es responsable y cuida de los servicios públicos. ¿Y dónde van a sacar el dinero? No lo sé, yo por lo Podíamos pronto no lo tengo. Podríamos seguir con este debate, que además es muy interesante, pero tengo que ejercer de moderador e irnos a otros temas. Dando por cerrado ya la cuestión de los presupuestos, vamos a tocar otras temáticas que tienen relación con la salud financiera de la comunidad autónoma, ¿no? Interesa, hace poco ha salido un titular de que las empresas murcianas que eran proveedoras, bueno, las empresas que proveían de servicios y de bienes a la Administración Pública Regional, pues venían a cobrar con una demora de en torno a los 100 días, ¿no? No sé qué te parece, como empresaria, Consuelo, esta cuestión, y ahora que nos dé su opinión el consejero, que nos diga si estos datos de demora son reales o no. Hombre, pues yo a mis proveedores no les puedo pagar a 100 días. Entonces, creo que la administración realmente es como una gran empresa, es decir, que debería funcionar igual que una gran empresa. Y el pago a proveedores debería agilizarse, sobre todo a proveedores que
que trabajan con la administración, porque eso supone, yo te emito la factura, tú no me la pagas, pero yo tengo que pagar mi IVA y adelantarlo, y es un cargo que tengo sobre mi espalda hasta que cobro ese dinero. Pues menos mal que no tienes una farmacia. No. Y en determinadas comunidades. En determinadas comunidades, no aquí. ¿Están cobrando en ese plazo? ¿Qué mecanismos se está poniendo en marcha la Administración para reducir ese plazo de pago a los proveedores? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con Consuelo. El tema del pago a proveedores es un tema prioritario, es importantísimo. De hecho, cuando las administraciones públicas no pagan bien a los proveedores, y sobre todo cuando hay situaciones especialmente críticas donde la demora en pago es muy alta, eso produce una situación ruinosa, se traslada a la cadena comercial, y claro, cuando la gente no paga hay un problema. Fíjate, cuando yo llegué al gobierno, voy a contarlo así un poco desde el punto de vista personal, a la Consejería de Hacienda como director de presupuesto. En ese momento estábamos pagando a las empresas a 2 años. Fíjate que tú estabas comentando a 90 y pico días, ¿no? Pues en ese momento a 2 años, una situación ruinosa. ¿Qué estaba pasando? Ese retraso tan grande se contagiaba a la cadena comercial. Yo me acuerdo que trabajábamos con empresas multinacionales alemanas y decían: España es una república bananera donde un tío, la administración, compra algo y no paga. Eso no puede funcionar, porque si tú compras algo y no pagas, ese ya no te va a volver a vender, y si no vende, no produce, y la gente no paga. Bueno, ese momento era final de la época socialista, del gobierno de Zapatero. Era una auténtica sangría de empresas cerrando y gente a la calle, y era por el impago de la administración. El gobierno de Rajoy estableció los famosos planes de pago a proveedores y FLA para que, sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos que teníamos esos problemas, empezáramos a pagar. Hemos hecho muchos planes de pago a proveedores y muchos FLA para que se fluya el pago y realmente, digamos, se ha arreglado de manera muy importante el problema. Porque tenemos un problema, que pagamos a los 100 días, pero he dicho que antes pagamos a los 2 años. Ahora mismo la situación es mala, es mejorable, pero es conllevable. Yo en Murcia, el pago entre empresas, no digo de la administración a las empresas, el pago entre empresas, en este momento el periodo medio de pago es de 83 días. O sea que tenemos que saber, cuando decimos 100 días, es que el pago entre empresas es 83 días. O sea que no estamos en unos números excesivos. Pero no nos gusta, queremos mejorarlo. ¿Por qué pagamos tarde? Bueno, porque Murcia es una región que tiene déficit, porque está mal financiada, y cuando tienes déficit significa que tus gastos son mayores que tus ingresos. O por decirlo de otra manera, el dinero que entra en tu caja es menos que el dinero que sale, y al final eso se transforma en menos, en no pago, tienes que retrasar los pagos. Esto lo estamos intentando solucionar reduciendo el déficit, pero tiene su tiempo. Como digo, se ha mejorado mucho en los últimos 3 años. José Rocamora, desde tu visión como periodista, realmente el discurso que hay por parte del gobierno de que existe un déficit de financiación estructural, es decir, que sería necesario actualizar la financiación de la región de Murcia, ¿te parece que está fundamentado? Que no se está financiando a la región comparativamente como... No conozco ninguna comunidad que diga que está bien financiada. Ni las que tienen, digamos, más financiación per cápita o con las distintas variables que se están haciendo. Esto es un melón muy complicado, al que ahora precisamente que se está hablando de llegar a acuerdos y de ofrecer pactos de reforma constitucional, reforma de la ley electoral y otra serie de cosas, pues también y reforma del modelo de financiación autonómica, que ya vamos pasados, creo que vamos 3 años ya con retraso sobre el modelo de financiación. Es terriblemente complicado. ¿Por qué? Pues porque probablemente el problema está en la raíz misma del estado de las autonomías. Entonces no se ha establecido un criterio que sea suficientemente válido
para ir satisfaciendo el aumento de competencias que van teniendo las distintas comunidades. Y ahí estamos con el agravio permanente, quiero decir, escuchamos a todo el mundo que se queja, a todo el mundo, excepto las comunidades forales que dicen no me lo toquen, pero todas las demás todo el mundo se queja. Entonces, si cambiamos el modelo, significa Murcia está mal financiada, entonces habrá que darle más dinero. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Y a quién se lo quitamos? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque la caja hoy por hoy sigue siendo única. Sigue siendo única. Consuelo, ¿qué visión tenéis los empresarios? ¿Crees que realmente la región de Murcia tiene un problema de que no está bien financiada en comparación con otras comunidades? Bueno, es que como dice Pepe, es que todo el mundo se queja, quiero decir que hasta los empresarios nos quejamos, quiero decir que nos quejamos todos. Que no esté bien financiada, bueno, yo también esta mañana he oído al presidente que decía que había ahí una deuda reconocida o que no estaba reconocida en cuanto a la población que tenía Murcia y que parece ser que ahora sí que se iba a reconocer esa deuda, no se había podido reconocer antes por problemas económicos y que quizá ahora se iba a reconocer y que eso iba a hacer que a Murcia viniese mucho más dinero del que nos estaba viniendo. Aquí en este programa, en Espacio Abierto, en la entrevista al presidente de la comunidad autónoma, dijo y afirmó que de hecho tenía comprometido con Mariano Rajoy que en caso de que él fuera presidente de la comunidad se corregiría y se revisaría de forma profunda la financiación de esta comunidad autónoma. Que independientemente de que sea Rajoy o que sea Pedro Sánchez o que sea alguna otra combinación, ¿qué están haciendo ustedes o qué se reivindica el gobierno central respecto a la financiación autonómica? Bien, vamos a ver. Tiene razón Pepe cuando ha dicho que nadie se considera bien financiado en ninguna región. Es verdad, el Consuelo también lo decía. Todo el mundo se queja, pero vamos a los números. Por hacer las mismas competencias troncales, las que tenemos todos, Murcia recibe 2.105 euros por habitante y año. Y Cantabria recibe 2.850 euros por habitante y año. Para hacer lo mismo. Es un agravio comparativo. Es un agravio. No, pero Cantabria dice, nosotros es que tenemos muchas montañas. Entonces ese tipo pues nos crea las comunidades insulares, es que tenemos un problema de insularidad y de no sé qué. Castilla y León, es que tenemos la población muy dispersa. Entonces, claro, cada comunidad tiene su ponderación y todo el mundo tiene, digamos, el motivo para intentar mejorar su situación. Efectivamente, esto viene de un sistema de financiación actual, el vigente, que es absolutamente injusto, complejo, es muy complejo y ha dado lugar a un sistema muy injusto donde los números se ven. Fíjate, Pepe, claro, hay factores que, digamos, dan carta de naturaleza a una mayor financiación y yo estoy de acuerdo. Es decir, aquellas regiones como Castilla y León, que tiene mucha dispersión, es lógico que reciban un poco más por la dispersión. Yo estoy de acuerdo con eso. Incluso también lo justifico con aquellas regiones que tienen la población más envejecida, porque las personas mayores gastan significativamente más en sanidad. Yo también estoy de acuerdo con eso. Tiene que haber un factor de dispersión y un factor de envejecimiento. Y a partir de ahí, todos igual. Y de juventud. Esas comunidades envejecidas gastan menos en educación. Bueno, por ejemplo. Hay que compensar eso, pero en claro, definitiva... todo eso es muy complicado. El asunto está en que probablemente cuando se llegue eso a negociar va a depender de la fuerza que tenga cada uno de los territorios. Sí, y Murcia tiene la fuerza que tiene. Yo ahí creo que existe una solución. Lo que ninguna región va a querer, incluido Cantabria, es que a ellos le quiten una gran parte de su financiación. Estará dispuesta a negociar que le quiten un poco, pero no estará dispuesto a que me quiten para igualar. Vamos, ellos no van a querer igualarse a mí. Si Cantabria sale también no es por el poder político que tengan, sino que ha sido, digamos, la situación estadística que le ha originado eso, que con poca población llega a tener esa buena financiación. Porque Cataluña tiene mala financiación, Murcia tiene mala financiación, pero Valencia tiene. Murcia peor que Cataluña, Bueno, Murcia en algo tenemos Murcia que ser y Valencia, los primeros, ¿no? Murcia y Valencia peor que Cataluña. No, vamos a ver, lo que hay que hacer es que en el sistema de financiación autonómica se metan más recursos y que esos como consecuencia del crecimiento económico y de la mayor recaudación, me refiero, y que esos recursos solo vayan a las regiones
que recibimos menos, de tal manera que las que reciben más no bajen o bajen poco, y las que recibimos menos ¿Y a quién se lo y eso no quitamos? es igual, no a nadie. Digamos que ¿Cómo? Entonces, ¿de dónde eso sale la cosa? Como consecuencia del crecimiento económico y mayor recaudación, estos años está creciendo de manera importante la recaudación del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, que son los que conforman el sistema de financiación de autonomía. Como consecuencia de esa mayor financiación, solamente se lleve a las regiones peor financiadas ahora mismo y las demás se queden como están. Eso es lo lógico, porque esto es una injusticia que no tiene ningún sentido mantenerla, ¿eh? Esto se sabe por qué sucedió esto, pero ahora mismo es lo que ha dado lugar a una situación muy injusta. No estamos siendo tratados igual todos los españoles, ¿eh? Insisto, no solamente Murcia, Murcia y Valencia, incluso Baleares. El Ministerio reconoció explícitamente, lo ha dicho públicamente, que las mal financiadas son Murcia, Valencia y Baleares. Interviene Consuelo y pasamos a la deuda. Consuelo. A ver si a las empresas se nos baja la presión fiscal. Bueno, este gobierno regional y su presidente a la cabeza desde el primer día, yo lo recuerdo perfectamente, ha dicho que este es un gobierno que está aquí para bajar impuestos de manera responsable, pero que de aquí al final de la legislatura habremos bajado sustancialmente los impuestos. Pero la primera decisión que tomó este gobierno, la primera que tomó, fue bajar de manera importante el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque consideramos que es el impuesto Estamos ya a más mitad de injusto. camino que Madrid. ¿Eh? Estamos a mitad de camino que Madrid. Al Estamos al 50%, 50%. pero eso es mucho, ¿eh? Sí, bastante. Oye, y lo queremos bajar no a cero, al 1%, porque lo queremos bonificar el 99%, ¿eh? Y eso lo haremos al final de la legislatura. Bueno, y lo que nos queda es saber cómo estamos con la deuda. ¿Cuánto debemos los murcianos? ¿Debemos mucho? ¿Hay algún plan previsto para que vayamos reduciendo esa deuda? ¿Cuánto nos están comiendo los intereses? ¿Qué nos puede decir el consejero al respecto? Bueno, vamos a ver. Sí debemos mucho, ¿eh? ¿Por qué debemos? Porque Murcia tiene déficit por causa de una mala financiación, pero como los gastos, los servicios públicos hay que mantenerlos, si yo no tengo suficiente ingresos y tengo que mantener estos gastos de los servicios públicos, eso genera deuda. Pero se ha recortado, ¿no han sido suficientes los recortes? Hemos seguido gastando más de lo que teníamos. En los años 2012 y 2013, esta región ha hecho una política efectiva de ajuste y hemos reducido de manera muy significativa los gastos regionales. 900 millones. Es mucho, ¿eh? Acordaros la dimensión del presupuesto, 4.100 millones que hemos dicho. Rebajar 900 millones en los gastos es mucho en unas cosas tan sensibles como la sanidad, la educación y las políticas sociales. Se hizo un ejercicio responsable pero contundente de bajar los gastos, ¿eh? Pero ya no podemos bajarlo más. O sea, esto tiene un suelo, ¿eh? Esto tiene un suelo, tú no puedes bajar más porque tenemos una obligación de mantener esos servicios públicos. Bueno, cuando ya están todos bajados y seguimos sin tener ingresos suficientes, pues lógicamente la diferencia entre gastos e ingresos genera déficit, ¿eh? Cada año, un déficit cada año, y la suma de esos déficits en la deuda. Quiero decir, yo tengo un déficit, ese déficit se transforma en deuda porque yo le pido dinero a un banco para pagar a los proveedores, ¿eh? ¿Vale? Entonces nuestra deuda es una deuda importante, de 7.600 millones de euros, un poco más, ¿eh? Pero es una deuda que es consecuencia de mantener los servicios públicos. ¿Cuál es la solución para la deuda? La solución para la deuda es que en España haya un gobierno con visión de Estado, ¿eh? Y mutualice esa deuda de las comunidades autónomas. Es decir, diga, esto se ha generado en determinadas regiones especialmente porque no estaban bien financiados unos servicios públicos que ahora lo hacen las comunidades autónomas, pero porque se lo ha transferido el Estado, ¿eh? Y esto lo tenemos que abordar entre todos. Yo creo que esa es la solución, pero tiene que haber un gobierno con visión de Estado. El gobierno de Rajoy anterior lo ha tenido y por eso puso en marcha el FLA, para que las comunidades autónomas pagásemos y se evitase esa situación de impago tan dramática que sucedía en el año 2011, y ahora hace falta
otra vez un gobierno con misión de Estado que aborde un gran problema. O sea, decir, ¿cuál es nuestro problema? En aquel momento era, no se pagan los proveedores. ¿Cuál es nuestro problema ahora? Hay una deuda enorme en las comunidades autónomas. Vamos a pensar cómo abordamos el tema. ¿Y lo vamos a tener? Ese gobierno, bueno, esa pregunta te va a responder Pepe Rolamora. Pepe, no contesta. hay una bola de cristal. Sácame de esa no duda. sabemos si vamos a tener nuevo gobierno a corto plazo o a medio plazo, o antes vamos a tener elecciones. De nuevo, eso habrá que verlo. Pues eso perjudica a nivel ¿O no? empresarial. ¿O no? A la industria y a las empresas nos perjudica esta incertidumbre. Sin duda. No lo Crea sé. desconfianza en los mercados En Bélgica extranjeros y estuvieron europeos. año y pico sin gobierno y lograron sobrevivir. Bueno, un año Sí, y pico pero- espero que no estemos. Pero no es bueno, no es bueno. Yo estoy de acuerdo con Consuelo que no es bueno porque, vamos a ver, la confianza es muy importante en el desarrollo de la economía y es muy Pues la importante. deuda española está mejor que nunca, ahora que no tenemos gobierno. Está la prima de riesgo, ¿te Claro, refieres? claro, la prima de riesgo. Bueno, sí, pero no va a seguir mejor que nunca si no tenemos gobierno. O sea, vamos a ver, en España, o sea, para el desarrollo económico en España la confianza empresarial es básica y la confianza exterior. Tened en cuenta que España ahora mismo, no sé si es la primera o la segunda mayor productora de coches, en fábricas de coches, y todas esas empresas son extranjeras y están aquí porque España está bien, ¿eh? Pero tardan 3 días en decir que el Ford Kuga lo fabrican en otro sitio, porque es lo que está pasando. No, O pero sea, esa esa deslocalización incertidumbre está. sucede permanentemente, lo sabemos, ¿eh? O sea, noticias y el no sé cuánto deja de producirse en Checoslovaquia y se viene a España, o deja de producirse en tal ciudad de España y se va a Francia. O sea, esto depende muchísimo de cómo confían ellos en la estabilidad normativa, en nuestra política laboral, en nuestra política, en nuestra estabilidad legal, como decía, etcétera, ¿no? ¿Confían en España o no confían en España? Invertimos. Si no confían, desinvierten. Estamos acercándonos ya a la recta final de este programa y bueno, a mí me gustaría pues ejercer de profesor de escuela y hacerle unas pequeñas preguntas, no a traición, ¿no? Pero sí para intentar traducir al castellano, castellanizar esto del presupuesto, que hay muchas veces que 4.100 millones de euros hay veces que es difícil de dimensionar, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos dijeras de cada 10 euros, más o menos, del presupuesto aproximadamente, esto no es un examen de matemáticas, de ciencias exactas, más o menos cuánto se nos va a sanidad de cada 10 euros. Puede ver la chuleta, Puede ver la chuleta. porque nos interesa pues saber cuánto se va a sanidad, cuánto se va a educación, cuánto nos estamos gastando en empleados públicos. La verdad que no tengo una calculadora para hacer la división, entonces mejor te lo digo directamente sí. en millones. Mira, de esos 4.100 millones, 1.734, la mayor parte se va a sanidad. 1.734. La segunda partida más Es importante... un 40% aproximadamente, si no me falla la calculadora. Aproximadamente. 4 de cada 10 estaríamos hablando de sanidad. A sanidad. 1.286 a educación. Un 25%, Sí, un 30%. Ustedes sabrán excusarnos. A educación. Y no tenemos la calculadora aquí. Esto, como la pregunta era sorpresa. La Consejería de Familia e Igualdad, es decir, todo lo que son las políticas sociales del Instituto Murciano de Acción Social, ahí está la dependencia, la renta básica de inserción, las residencias de ancianos, las residencias de discapacitados. Esa es la tercera gran política que se lleva 300 millones de euros. Ya bajamos mucho. Habéis visto que las cifras de sanidad y de educación son muy altas y después ya hay un salto. Y después ya la cuarta política importante es la de agua, agricultura y medio ambiente. Es una política también muy importante que son 183 millones. 183 millones de euros. Después, todas las políticas de desarrollo económico en general y empleo, desarrollo económico y empleo, son 166 millones. La Consejería de Fomento de Infraestructuras, es decir, obras públicas, es una política también importante, 164 millones. Después la Consejería de Hacienda, que tiene básicamente, aparte de la coordinación de todo, lo más importante que tiene es la informática y el mantenimiento de todas las políticas públicas, 100 millones. La Consejería de Presidencia 64, la Consejería de Cultura 42,
Y esas son las grandes políticas. Con lo cual estamos hablando de que algunas grandes políticas se quedan muy pequeñas en comparación con educación y sanidad, que se come prácticamente 8 de cada 10 euros aproximadamente, si no falla. Claro, de pero la responsabilidad de una comunidad autónoma es ejercer las competencias que tiene atribuidas, y nuestras competencias importantes son esas tres, ¿no? Sanidad, educación de todos los niveles y las políticas sociales básicas. Por último, voy a lanzar una pregunta ya a los invitados para que finalmente pues, cierre el consejero, ¿no? Y es que, a vuestro juicio, ¿creéis que todas estas cuestiones que hemos vivido en las últimas semanas, referente al techo de gasto primero y referente al condicionamiento de los presupuestos que planteó el Gobierno, afectan o no afectan a la gobernabilidad, o simplemente lo que tiene que hacer el Gobierno es adaptarse hasta el Gobierno regional a esta nueva situación? José Rocamora, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que está afectando o que no? ¿O que simplemente es una nueva realidad y se tienen que adaptar y punto? Estamos en un tiempo de mucha volatilidad política y vemos que el Gobierno es capaz de hacerle oposición a la oposición, y la oposición le hace y gobierna en lugar del Gobierno por la vía legislativa con los presupuestos. Estamos en unos tiempos en los que las cosas no eran como eran y habrá que ver lo que sale. Quiero decir, además, con la incertidumbre que nos origina pues lo que pueda ocurrir en el Gobierno de la Nación, que es algo que tenemos ahí y que habrá que ver en qué termina, porque eso en definitiva nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos porque, entre otras cosas, habrá que ver el nuevo modelo de financiación autonómica, aparte de las políticas que se puedan desarrollar. Imaginemos que gana, digamos, una opción, suponiendo que se forme gobierno sin adelantar las elecciones, en que son partidarios de incumplir, digamos, las premisas de austeridad que nos marca Bruselas, que dicen que no al recorte ese que se está hablando de los 10.000 millones de euros, que habría que ver cómo nos afecta a nosotros, y deciden hacer una política expansiva en el gasto. Pero aquí, en el plano regional, me refiero, ¿crees que lo que está sucediendo en la Asamblea Regional con el tema de las cuentas va a condicionar mucho el gobierno de Pedro Antonio Sánchez, o que no, o que, tal y como ha dicho el consejero, que van a luego hacer ellos? Habrá que verlo a partir del lunes, si de verdad el lunes publica el boletín oficial el presupuesto, a ver cómo lo ejecutan y cómo desarrollan, digamos, esa ley con ese margen que nos hablaba el consejero, de que materialmente va a resultar complicado llevar adelante algunas de las enmiendas que se han aprobado en la Asamblea. Eso habrá que verlo en el día a día. Brevemente, Consuelo. Sí, yo coincido con Pepe, creo que es una situación nueva, creo que, por lo menos yo creo que no he conocido otra situación en la que haya ni tú ni nadie en este país. tanto grupo político y encima pues, legislando y en la Asamblea. Creo que es una etapa de cambio, una etapa nueva, y que si se aprovecha bien puede ser una etapa interesante y una etapa en la que se puede aprender mucho. ¿Le condicionan a ustedes o no? Hombre, es obvio que sí, y todos somos conscientes de que estamos en una etapa nueva, lo habéis dicho vosotros dos, y hay que adaptarse, está claro. Y yo creo que nos tenemos que adaptar todas las fuerzas políticas, los que gobiernan y los que no gobiernan. Lo que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención es que cuando el gobierno presta su mano y, o sea, se expone a dialogar y a decir, bueno, estos son nuestros presupuestos, vamos a escucharos, vamos a dar, y no se quiere hablar con el gobierno, porque eso es lo que no tiene ninguna lógica y da lugar... El déficit de diálogo es probablemente otra de las características que marca el tiempo actual en nuestro país. Y es un problema, y a mí me gustaría que lo resolvieran. Que se nos acaba, señores, con lo cual, en la última, muy brevemente, para que termine y ya cerramos el programa. Bueno, a mí no, al gobierno le gustaría que los próximos presupuestos, ya estoy hablando de 2017, pudiéramos hacerlo de manera coordinada y dialogada, pero con rigor con los partidos de la oposición. Y vamos a hacer lo posible porque eso sea así. Con ese deseo que expresa el consejero Andrés Carrillo sobre los presupuestos ya de 2017, puesto que se ha cerrado el capítulo de 2016, cerramos este programa. Muchísimas gracias, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por este, yo creo que, programa tan didáctico en el que hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Encantado de estar aquí esta noche con vosotros. José Rocamora, politólogo y periodista, qué buen doble rol tienes. Muchas gracias por venir aquí al Espacio Abierto. Y Consuelo Rosauro, empresaria, muchas gracias y buenas noches. Un placer. Y señores, pues ustedes y yo y los que vengan, seguiremos el jueves que viene en Espacio Abierto, en Televisión Murciana. Buenas noches.